Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal, Palabra Santa. Aquí estamos nuevamente en otro capítulo de este programa, Revelando la Verdad, con un tema doctrinal que nos interesa a todos, que lamentablemente nos separa de algunos hermanos, que es el tema de la salvación. Para la Iglesia Católica, la salvación viene... lo vamos a explicar en otro programa, pero viene de la mano de los sacramentos y de un par de cuestiones que tienen que ver con la fidelidad en la palabra de Dios, en creer en todo el mensaje de Jesucristo. Y para nuestros hermanos separados, o sea, eso que te decía es un resumen súper minúsculo de lo que sería la doctrina, el plan de salvación, ¿no? Porque el sumum del plan de la salvación es la Eucaristía. O sea, daría para hablar 7 horas sobre la salvación, la doctrina de la salvación, el plan de salvación en el que cree y se fundamenta la Iglesia Católica. Hoy vamos a tratar de hablar de la salvación, del plan de salvación en el que creen nuestros hermanos, en este caso, todo el grupo grande de las sectas evangélicas, no así los mormones, no así los testigos de Jehová, pero no así, por ejemplo, los pentecostales, pero sí los evangélicos en su totalidad. Ellos dicen que la salvación basta solo con proclamar con la boca que Jesús es el Señor y que Dios Padre lo resucitó entre los muertos, y eso creerlo en el corazón. Con eso basta. O sea, después no importan las obras, después no importa, por ejemplo, si soy ladrón, si soy adúltero, no importa. No importa. Y se basan en un versículo, en realidad en el versículo 9 del capítulo 10 de la Carta a los Romanos, y con eso ya es suficiente. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de este tema. Yo lo que voy a hacer es leer el capítulo 9, o sea que podamos analizar el capítulo 9, no solo quedarnos con una parte del mensaje, porque si yo, tomo solo un fragmento de un texto, me pierdo todo el contexto en el que está inmerso ese pedacito de texto, y puedo transformar un pretexto, quiero decir, puedo hacer que la palabra diga, o puedo intentar que la palabra diga lo que yo quiero decir, pero que en realidad la palabra no dice. Un caso parecido al que empleó o utilizó Satanás en las 3 tentaciones que tuvo Jesús allá en el desierto. Recordemos que Satanás tienta a Jesús con su propia palabra, o sea, no con la palabra de Satanás, sino con la palabra de Dios. Entonces, vamos a analizar. Primero, lógicamente, le vamos a pedir a Dios, en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te pido en este momento que envíes tu Espíritu Santo. Esto lo hago en el nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo. Que este Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, venga y unja en este momento a toda persona que está viendo este video, que lo vaya a ver, para que este Espíritu Santo pueda traer comprensión, entendimiento, paz, unidad, porque esto no es para pelear ni para generar discordia, esto es para presentar la verdad. Entonces, que este Espíritu Santo pueda ungir esos corazones, esos ojos que no pueden ver, esos oídos que no pueden escuchar, y que pueda traer comprensión, entendimiento, sabiduría, discernimiento. El don del discernimiento. Te doy gracias, Padre Santo, porque siempre estás presente. Sé que este mensaje es tuyo, y aparte de agradecerte, quiero alabar, bendecir, glorificar, adorar a Jesucristo, tu amadísimo Hijo y nuestro Señor. Amén, amén, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, te decía, ¿es tan sencilla la salvación? La salvación consta de decir
un par de palabritas y después hacer una vida como quiero, o es algo mucho más profundo, una vida mucho más profundo, mucho más comprometida, en una fidelidad conforme al Evangelio, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En este caso vamos a ver qué es lo que dice Pablo a los romanos. Podrías venir leyendo el capítulo 9, porque Pablo va a empezar hablando acerca del pueblo de Israel, del pueblo a su vez pagano, y va a ir diciendo ciertas cosas. Yo quiero que empecemos juntos a leer esto y a discernir, a interpretar juntos. Vamos a empezar, capítulo 10 de la carta a los romanos, versículo 1. Recordemos que tenemos que llegar al versículo 9, que es el argumento doctrinal que usan todas las sectas evangélicas para decir que la salvación solo basta con proclamar que Jesucristo es el Señor. Dice, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo está presentando en el versículo 1 a sus hermanos, a la iglesia de Jesucristo, a los que creen en Jesucristo, a los que siguen la doctrina de Jesucristo, les está diciendo, yo tengo un anhelo en mi corazón y mi oración está dirigida a Dios por el pueblo de Israel, para que se salve, para su salvación. Eso dice el versículo 1, así empieza Pablo. Versículo 2, porque yo testifico en favor de ellos. Pablo testifica en favor del pueblo de Israel. ¿En qué? Que tienen celo por Dios, pero este celo es sin pleno conocimiento. O sea, Pablo está diciendo que el pueblo de Dios es celoso por las cosas de Dios. Es muy celoso por las cosas de Dios. Pero lamentablemente, dice Pablo, desconocen la verdad. No tienen el pleno conocimiento de la verdad. Desconocen la verdad. Es como si desconocieran parte del mensaje. Se hubiesen quedado con un fragmento y desconocieran el contexto del mensaje. Sigo. Versículo 3. Por ignorar, o sea, acá usa la palabra ignorar, de ignorante, del que desconoce, por ignorar la justicia de Dios, o sea que Dios tiene su justicia. Bueno, Pablo está diciendo, este pueblo que es celoso de Dios, desconoce la justicia de ese Dios al que le tiene tanto celo, al que le tiene tanto amor y respeto. Desconoce esa justicia. Dice, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el versículo 3. Un Pablo que presenta a un pueblo de Israel celoso por todas las cosas de Dios, que desconoce parte de la verdad y que a su vez no solo desconoce parte de la verdad, sino que ignora la justicia de Dios, y no solo la ignora, sino que pretende establecer su propia justicia. O sea, el pueblo que tiene celo hacia Dios, pero se subleva, vamos a decirlo así, se impone por sobre Dios, tratando de establecer su propia justicia, tomando sus propias decisiones sobre cosas que ya Dios dio su veredicto, dio su justicia, presentó su justicia, su ley. Sigue diciendo Pablo, porque la finalidad de la ley, cuando se habla de ley, cuando hablamos de la ley, la cabecita sola se va ¿hacia dónde? Hacia el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo, el pueblo elegido de Dios. La cabecita sola se va hacia Moisés, la cabecita sola se va hacia las tablas de la ley. Dice, porque la finalidad de la ley, o sea, esa ley que le fue dada por Dios a su pueblo, a través de Moisés, en esas tablas de piedra, ¿eran para qué? Ahí lo va a decir Pablo. Es para conducirnos a Cristo, para justificar a todo el que cree. O sea, la ley de Dios, o sea, todo el Antiguo Testamento,
toda la ley nos conduce, aunque no queramos, nos conduce a Cristo, desemboca en Cristo. Dice, la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. O sea que la justificación viene a través de creer. O sea, todo el que cree. O sea, aquel que cree, dice Pablo, es justificado. Mis hermanos separados van a decir, gloria al Señor, aleluya, era lo que nosotros decíamos, solo basta con creer y ya con eso soy salvo, ya estoy justificado. Bueno, vamos a seguir para ver en qué hay que creer, cómo hay que creer, de qué manera. Sigue, porque Moisés, ahí está, Antiguo Testamento, el profeta encargado de presentar al pueblo la ley, porque Moisés describe la justicia de que habla la ley. O sea, Moisés describe la justicia de que habla la ley. El que hace estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir Pablo? Moisés presentó 10 mandamientos en tablas de piedra. Que en realidad Dios se los presenta a Moisés, Moisés se los presenta al pueblo. Dice Pablo, esto que presenta Moisés, dice, el que hace estas cosas, el que cumple esto que presenta Moisés, vivirá por ellas. O sea, si yo amé a Dios por sobre todas las cosas, si yo no tomé su santo nombre en vano, si yo honré a mi padre y a mi madre, si yo santifiqué la fiesta, si yo no maté, no robé, si yo fui una carmelita descalza en mi vida, en todo lo que, en toda mi vida, esa ley me justifica. Me justifica. Soy justificado. Ahí está una justicia, una de las justicias. La justicia de la ley. Es una de las justicias de Dios. La justicia de la ley. Ahora Pablo va a presentar otra justicia. Con Cristo aparece una segunda justicia. Pero la justicia que procede de la fe, ahí está, la presentó. Justicia que procede de la ley, justicia que procede de la fe. ¿La fe qué es? Creer. ¿Querés saber qué es la fe? Te vas a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, y vas a ver qué es la fe. Creer. ¿Creer en qué? En Jesucristo y creer en todo lo que Jesucristo ha revelado y mandado. Creer sería lisa y llanamente creerle a Jesucristo. O sea, si Jesús dijo blanco, yo no digo ni gris, ni verde, ni violeta, ni amarillo, es blanco. Si Jesucristo dijo en esto negro, yo no digo pero, no, es negro. Lisa y llanamente dice Pablo eso. Moisés, allá en el Antiguo Testamento, presentó una de las justicias de Dios, que era la justicia por medio de la ley. Estos 10 mandamientos. Pero ahora, a través de Jesucristo, esa ley que nos conducía a Cristo, desde Jesucristo aparece la nueva justicia que es por medio de la fe, por medio de creer en el Evangelio de Jesucristo, de creerle a Jesucristo, de creerle a todo lo que Él ha anunciado. Seguimos. Pero la justicia que procede de la fe, dice, esto lo dice Pablo, pero la justicia que procede de la fe, o sea, la justicia que procede en creer, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Tampoco digas en tu corazón, dice, esto sería para bajar a Cristo. Ahora te lo explico. Tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto sería volver a traer a Cristo de entre los muertos. ¿Qué quiere decir Pablo? La fe nunca va a poder ser alcanzada por la razón. O sea, si vos pretendés en tu cabecita tratar de entender, de comprender cómo Dios hizo que Jesucristo, muerto, resucite en su propio cuerpo, glorificado, y suba al cielo. Pero antes de subir al cielo, descienda de entre los muertos. Esa fe, ese creer, o sea, no puede ser alcanzado por la lógica, por la razón.
No le busques la lógica, porque no tiene lógica. La única lógica es creer. Creer. Por fe llegamos a esta justicia, a esta nueva justicia, que es la justicia de la fe. Hay que creer y punto. Hay que creer y punto. Si vos decís en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O sea, estás diciendo, Jesús, no dudo, no subió al cielo. Si pensás en eso, dice Pablo, estás bajando a Cristo. Y dice, tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Tampoco lo digas. ¿Por qué? Porque esto sería volver a traer a Cristo de entre los muertos. O sea, ya sabemos que eso ocurrió. Jesús descendió de entre los muertos, Jesús subió al cielo. Hay que creerlo. No se puede analizar, no se puede científicamente demostrar. No lo alcanza la lógica, no lo alcanza la razón, no lo alcanza el conocimiento limitado que tiene la cabecita. No lo alcanza. Y por eso Pablo viene a hablar de esta nueva justicia que es a través de la fe. Creer. Hay que creer. Hay que creer. Entonces, ahí sí se cumple lo que dice el versículo 4. La finalidad de la ley era conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. O sea, el que cree está justificado. ¿Pero qué? Hay que creer. ¿En qué cosas hay que creer? En todo el mensaje, aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda, aunque me cueste entenderlo, aunque no me guste. Pero es así. Avancemos. Versículo 8. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. Y va a seguir hablando. Ahí empieza a hablar Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está queriendo decir Pablo? Entonces, ¿qué dice? Dice Pablo. La palabra está cerca de ti. ¿Quién es la palabra? ¿Qué es la palabra? Para poder entender qué es la palabra, tendríamos que ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, para poder entenderlo. Yo no voy a ir, para no hacerlo tan largo el video, te lo voy a decir de memoria. Estoy hablándote con la Biblia Reina Valera 2000, o sea que es tu Biblia protestante. No estoy usando mi Biblia católica que está aquí, la puedes ver aquí, no la estoy usando. Estoy usando la Reina Valera traducción 2000, año 2000. La palabra, te decía, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. ¿Qué es la palabra de la fe? ¿Quién es la palabra de la fe? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, Juan nos trae esta respuesta. Al principio existía la palabra. La palabra era Dios. La palabra estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. La palabra era la luz de los hombres. En la palabra estaba la vida. Y va a seguir hablando acerca de la palabra. ¿Cuándo se devela el misterio? Sabemos que la palabra era luz, que la palabra era la vida, que en la palabra estaba la vida, que la palabra era Dios, que todo lo que se hizo fue hecho por medio de la palabra, lo sabemos, pero ¿quién es la palabra? En el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ah, ahí está. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿En quién se hizo carne? En María. Y habitó entre nosotros. El Verbo encarnado. ¿Quién es? Jesucristo. El Cordero de Dios sin mancha que quita los pecados del mundo. Podríamos hablar 7 días acerca de Jesucristo. Él es la palabra. Es esta nueva fe. ¿Qué dice Pablo? Antes predicaban la justicia a través de la ley. Moisés, las tablas de la ley. O sea, se predicaba eso. Ahora dice en el versículo 8, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de la fe que predicamos. O sea, esta es la persona que nosotros predicamos. Esta es la palabra. Este es Jesucristo en quien tenés que creer. A quien nosotros predicamos. ¿A quién predicamos? A Jesucristo.
¿De quién hablamos? De Jesucristo. ¿De qué hablamos? Del Evangelio de Jesucristo. O sea, nosotros predicamos a Jesucristo. Ahí viene, versículo 9. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Franco, gloria, aleluya, amén. Dice lo que yo pensaba. No. Esperá. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que ellos están predicando una fe en la palabra, una fe en Jesucristo, una fe en un mensaje, en un mandato, en un evangelio, en algo que nosotros tenemos que hacer, en algo en que nosotros tenemos que creer. Un mensaje, una verdad, que es absoluta, que es Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Y lo dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra al Padre si no es por mí, y va a seguir hablando Jesucristo. Entonces, ¿a quién predica Pablo? ¿A quién predica la iglesia? A Jesucristo. Entonces, hay que creer en Jesucristo, pero también hay que profesar con la boca a Jesucristo, hay que proclamarlo, pero también hay que creer en el corazón, en el mensaje. Y todo el que cree que Dios lo levantó de los muertos será salvo. Bueno, pero yo creo que Dios lo levantó de entre los muertos, ya soy salvo. No, pará, no termina ahí. Sigue la palabra. Eso es hasta el versículo 9. Sigue. Porque con el corazón, y acá viene la segunda parte, la primera parte era proclamar que Jesucristo es el Señor. Coma, dice el versículo 9. Coma. Y, o sea, hay una segunda parte. Tenemos la primera parte. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, primera parte de la promesa, Pablo hace una promesa. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, coma, y segunda parte de la promesa, y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La primera parte es fácil, puedo decir, yo proclamo con mi boca, Jesucristo es el Señor, porque me quiero salvar. No sé de qué, pero me quiero salvar, ya está, lo proclamé. Bueno, ahora viene la segunda parte, versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué se confiesa para salvación? Que Jesucristo es el Señor. No es solo eso. Hay un mandato dado. Lo vamos a leer juntos. Podríamos leerlo de Mateo, pero como lo leo siempre de Mateo, hoy me voy a ir a Marcos. Marcos 16:15 dice, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Id por todo el mundo y predicad. Volvemos. Predicad el evangelio. ¿Qué quiere decir en lo profundo Pablo? Este es el gran error que no entienden nuestros hermanos separados. Con el corazón se cree. O sea, vamos a hacerlo más sencillo. Yo soy una persona que, supongamos, hoy no creo en Dios. Venís vos, me predicás la buena noticia, el evangelio de Jesucristo, creo en mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es el Señor, me bautizo, confieso. ¿Te acordás del bautismo de Juan? Después del bautismo de Jesucristo, iba la gente confesando sus pecados y se hacía bautizar por Juan. Buscalo en el capítulo 3 de San Mateo, por ejemplo.
¿Qué hacía la gente? Recurría en ese momento a Juan, todos iban, confesaban sus pecados y se hacían bautizar. Entonces, ¿qué haces cuando te predican por primera vez? Crees en tu corazón en ese mensaje y proclamás con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿De qué manera proclamás? O sea, ¿cuál es la tarea? Empezar a anunciar, a proclamar el señorío de Jesucristo. Esta es la parte que malinterpretan nuestros hermanos separados. Pablo no está hablando de la salvación ahí en lo superficial. No, está hablando en la profundidad de la tarea de todo discípulo de Jesucristo, de todo hijo de Dios que ya se ha bautizado. O sea, ¿qué hace una persona? Primero cree con el corazón, o sea, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. ¿Está? Yo creí en el mensaje, me anunciaron el mensaje, listo, lo creí, me convertí, caí en la cuenta que Jesucristo es el Señor. Una vez que caigo en la cuenta que Jesucristo es el Señor, ahí salgo, viene la segunda parte, y con la boca se confiesa para salvación. ¿Para salvación de quién? ¿Mía sola? No, del prójimo. Del prójimo. Porque tenemos un mandato dado. Vayan y anuncien el Evangelio a toda criatura. Eso es proclamar con los labios que Jesucristo es el Señor. Y eso es creer en el corazón, que Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, yo estoy predicando a un Jesucristo vivo, el señorío de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo salgo al mundo a anunciar el Evangelio. Esa es la tarea de todo discípulo de Cristo, de todo hijo de Dios. No es esta cuestión laxa, light, leve, que malinterpreta lastimosamente nuestros hermanos separados, que solo yo creo que lo resucitó y proclamo con mi boca que es el Señor y soy salvo. No. Pablo hizo toda una introducción hablando del pueblo de Israel, que conocía solamente una parte de la verdad de Dios, pero que él testificaba que era un pueblo celoso de Dios. Pero lo dice Pablo, lastimosamente conocen solo una parte de la verdad, un fragmento de la verdad. Dice, allá Moisés, la ley, porque el pueblo judío se basaba por la ley, se sigue basando por la ley, aquellos que respetan a rajatabla la ley, son justificados por la ley. Pero la ley, esta justicia por medio de la ley, nos conduce a Cristo, a esta nueva justicia, que es la justicia que uno empieza a conocer a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. Ese que es la palabra que está cerca de ti, la palabra que está en ti, que está en tu boca. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí Pablo lo está diciendo. Y hay dos puntos. O sea, no terminó el mensaje. Ahí empieza el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que vos tenés que salir con tu boca a confesar, o sea, a decirle al mundo, a proclamarle al mundo que Jesucristo es el Señor. Y tenés que creer, segunda parte de esta tarea, y tenés que creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, una persona para anunciar a Jesucristo tiene que estar convencida. Eso está diciendo Pablo. Vamos a poner un ejemplo práctico. Si vos tenés que vender, no sé, un aparatito, un robot que supuestamente limpia toda una habitación, sortea todos los obstáculos, pasa arriba, salta y se mete abajo y limpia todo. ¿Cuándo vas a poder vender ese producto? Cuando vos estés convencido en tu corazón que ese producto hace todo lo que dice o promete hacer. Hasta que vos no estés convencido de que ese producto hace todo lo que dice hacer, vos no lo vas a vender. ¿Por qué? Y porque va a estar dudando. A ver, qué sé yo, mirá, dice que hace tal cosa. Yo no sé, no lo vi, pero no estoy seguro. Pablo está diciendo esto. Muchachos, la tarea es predicar a Jesucristo
con nuestros labios, anunciarlo. Pero para poder anunciarlo, nosotros tenemos que estar convencidos. Tenemos que creer por fe, porque con la cabecita no alcanza, que Dios lo resucitó. Que Dios lo levantó entre los muertos y que subió a los cielos y que descendió entre los muertos. No podés estar diciendo, che, ¿habrá subido al cielo? Porque si decís, pensás eso, dice Pablo en el versículo 6, o sea, volvé a traer a Cristo acá. Si decís, ¿habrá bajado entre los muertos? Y volvés a matar a Cristo para que vuelva a bajar. Ya está. Hay que creer. Pero para poder anunciar, yo tengo que creer y estar convencido. Y ahí está la tarea, predicar. Por eso dice Jesús, ¿cuál es el mandato? Vayan y anuncien a toda criatura el Evangelio. El que crea se salvará. Pablo está hablando de una tarea. No está hablando de la salvación en sí. Pablo está hablando de una tarea al pueblo romano en donde le está diciendo: los israelitas se quedaron con una parte del mensaje, son celosos de Dios, pero no conocen toda la historia. Nosotros salimos a predicar una nueva justicia, la justicia por medio de la fe. Tenemos que salir a predicar de esta manera, pero para predicarlo tenemos que creer, estar convencidos y tenemos que anunciarlo, proclamarlo, que Jesucristo es el Señor. Y convencido, creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo que dice Pablo. Sigo. Pues la Escritura dice, versículo 11, todo el que crea en Él no será avergonzado. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, pero mi cabecita no entiende cómo hizo Dios, si estaba muerto, mutilado, todo envuelto en cosas, cómo hizo de la nada para desenvolverlo, que quede el sudario, recomponerlo. No. O sea, si vos crees en Él, crees en eso y no dudás, no serás avergonzado, dice la palabra. Sigue. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Estos dos versículos finales vienen a cerrar toda esta historia. ¿Cómo la cierran? Vamos a leerlo de nuevo. Jesús, recordemos, estaban los judíos que creían en la justicia a través de la ley, el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Dios. Ese era el único que era salvo. Viene Cristo, lo podés leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, habla de estos dos pueblos, el pagano, o sea, los gentiles, el pueblo pagano que no tenía salvación, y el pueblo elegido por Dios. Jesús, va a decir Pablo a los Efesios, rompe, destruye ese muro de enemistad y hace de los dos pueblos, esclavo, hace de los dos pueblos un solo pueblo. Entonces ya no hay diferencia entre judío, entre pagano, entre esclavo, entre hombre, entre mujer. Ya somos todos iguales, somos todos hermanos. Somos todos hijos adoptivos de Dios. Dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es Señor de todos. O sea, con Cristo, con esta palabra que uno predica, a este Cristo, esta persona en la que creemos, a esta persona a la que proclamamos con nuestros labios y en que creemos en nuestro corazón, esta persona es Señor de todos. Él con su muerte en la cruz, pagando el rescate, o sea, tendría que usar un montón de capítulos y versículos más para poder hacer la explicación esta. Voy a tratar de resumirlo con mis palabras. En este rescate que Jesús paga en la cruz, en esto donde dice, Pablo va a decir, por sus llagas, por su sangre, por sus llagas, hemos sido salvados, hemos sido rescatados. Él pagó el precio, Él lo pagó. Y con ese pago, con ese sacrificio, ese Cordero de Dios sin mancha que se entregó en el altar
del patíbulo de la cruz, con ese sacrificio, derrubó el muro de enemistad. Ya Él es Señor de todos, te guste o no te guste. Sos agnóstico, ateo, ocultista, satanista, judío, y no sos cristiano. Sos cristiano, evangélico. Él es Señor de todos. Eso está diciendo Pablo. Y es generoso, es muy generoso con todos los que lo invocan. Todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, Pablo termina diciendo esta cuestión, ¿no? Todo aquel que crea en el corazón, todo aquel que caiga en la cuenta que Él es el Señor, todo aquel que crea en ese mensaje. ¿En qué mensaje? En lo que Él anunció, su evangelio. Todo. Su verdad, toda. Será salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y pero Franco, me estás diciendo que al final es como decimos nosotros, que si proclamo el nombre del Señor, no. En el proclamar y creer, Pablo está hablando, ya lo vimos recién, de tu tarea como discípulo de Jesucristo, como hijo de Dios. ¿Cuál es tu tarea? Anunciar a la palabra de la fe, a esa palabra de la fe que es Jesucristo. Anunciarlo a viva voz, proclamar a viva voz que Jesucristo es el Señor, y para poder hacer eso yo tengo que creer que Dios lo levantó entre los muertos. No puedo. Ahora dice Pablo, que lo va a decir en otro lado, Dios quiere que todos se salven. Pablo lo dice al principio, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel. O sea, yo quiero que Israel se salve. Yo sé que tienen un celo terrible por Dios, yo lo sé, pero lamentablemente no conocen la verdad. Y va a hablar de la justicia, que ponen su justicia, corre la justicia, ignoran la justicia de Dios. Bueno, todo lo que vimos recién. Pablo termina diciendo algo que te tiene que quedar claro. El que invoque, o sea, el nombre del Señor, será salvo. O sea, aquella persona que se rinda, se arrodille, se entregue al Señor, aquella persona que invoque, aquella persona que llame, aquella persona que lo busque, aquella persona que pida el auxilio, vamos a decirlo así, la gracia de Dios, será salvo. En esto sí, o sea, Dios no es un Dios de juicios no, pero sí es un Dios que dejó una doctrina, la palabra de la fe, un evangelio en el que tenemos que creer y que estamos llamados a anunciar, pero para poder anunciarlo primero tenemos que creer en el corazón. Y Pablo pone un ejemplo que creo que es el más difícil ejemplo que tenemos todos, o sea, creer que Dios lo levantó de entre los muertos es la parte más difícil para la razón, porque científicamente es imposible. Una persona que ya estaba muerta, que estaba mutilada, que fue clavada y traspasado el corazón. O sea, dejemos de lado, por ejemplo, Lázaro. Lázaro no sabemos ni cómo murió, si murió, de qué manera. Sabemos por la palabra de Dios que sí, que murió, que estaba muerto. Pero su corazón, él se enfermó y murió. Cristo, su corazón lo traspasó una lanza. O sea, lógicamente, físicamente, científicamente, que ese corazón, que ese organismo traspasado, que ese miembro, ese corazón, ese músculo traspasado, roto, vuelva a tener vida, o sea, es imposible. Entonces Pablo pone ese ejemplo, el más difícil de comprender. ¿Qué quiere decir? Que si podés creer en eso, podés creer en el resto del mensaje. A ver, ¿por qué es tan difícil creer lo que Jesús le dice a sus apóstoles en el Evangelio según San Juan, capítulo 20? ¿Qué le dice Franco? Jesús va y le dice, muchacho, yo soplo el Espíritu Santo sobre ustedes,
como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, porque se me canta. El Padre me envió a mí, yo tengo autoridad para enviarlos a ustedes. ¿A qué los voy a enviar? A que perdonen los pecados. Ahora, ¿por qué del otro lado te cuesta tanto creer en eso? Dice Pablo, ¿cómo puede ser que creas que Dios pudo levantar de entre los muertos a una persona que estaba muerta, mutilada, masacrada, y no puedas creer que Dios le dio la autoridad a una persona? Que de hecho lo está diciendo él. Dice, el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes, vayan y hagan esto. Lo podríamos buscar, lo leo en todos los videos. ¿Por qué lo leo? Porque resulta muy difícil vivenciar esta realidad de mis hermanos separados. Muy difícil. Juan 20, 21, Biblia Reina Valera 2000. Está en tu Biblia, escuchá. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, también los envío yo. O sea, el Padre me envió, ahora yo los envío. Eso dice Jesús. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes les retengáis, les quedan retenidos. Punto. Jesús los envió. Sí. Versículo 21. Como el Padre me envió, también los envío yo. ¿Jesús los envió? Sí. ¿Jesús le dio el poder, la autoridad de perdonar los pecados? Sí. ¿De qué manera? Recibid el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y le dijo, a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Hay que confesarse ¿con quién? Con un sacerdote. ¿Por qué cuesta tanto entender eso? ¿Y por qué es tan fácil entender que Jesús fue levantado entre los muertos, resucitado por el Padre y llevado al cielo? ¿Te das cuenta? Pablo pone el ejemplo más difícil de comprender racionalmente por el hombre. O sea, lo imposible, lo científicamente imposible, lo humanamente imposible, lo medicinalmente imposible, algo que no se puede lograr, pero que Dios lo hizo. Ahora, si crees en esto, Pablo da por sentado que ya crees en todo el resto del mensaje. Te lo dejo como tarea. Mateo 28, 19, lo que te leí antes en Marcos 16, 15, ¿qué dice? Jesús dijo, vayan y anuncien a todos, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir, a respetar todo, pon esa palabrita, todo lo que yo les he enseñado, les he mandado, todo. Entonces el secreto está ahí, en creer. Aquel que crea en su corazón. ¿En qué? En todo lo que Jesús mandó. Entonces, Pablo dice, la salvación de mi prójimo, la salvación del pueblo, la salvación del otro, por eso pone el ejemplo de Israel, la salvación del otro está en mí, en vos, en que creamos en ese mensaje y que salgamos a proclamar que Jesucristo es el Señor, y que Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es la profundidad de la carta a los Romanos en el capítulo 10. No que si yo digo con mi boca para mí que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ya soy salvo. No, error. Te quedaste en la superficie y no te metiste en la profundidad. No interpretaste, ni discerniste, ni escudriñaste nada de todo el capítulo 10 de la carta a los Romanos. Velo, revelo, remiralo, releelo, buscalo, fíjate. Pablo le habla a los romanos, les está diciendo, los está alentando, los está arengando a salir, a anunciar, a proclamar el señorío de Jesucristo, de un Dios vivo,
vivo, que fue resucitado de entre los muertos. Por eso les dice, no dudes si subió, no dudes si descendió entre los muertos, no dudes, cree en tu corazón. Si crees en tu corazón, podrás proclamar esto, para salvación. ¿Para salvación de quién? De todos. Por eso la iglesia es una iglesia, la salvación no es personal, no es solo yo me tengo que salvar. O sea, acá estamos llamados a ir en busca del prójimo, proclamar la buena noticia, anunciar el evangelio, predicar, vayan y anuncien, vayan y prediquen. Vayan y prediquen la buena noticia. Pero para poder vender este producto, como te decía recién, para poder anunciar el plan de salvación de Dios, primero yo tengo que estar convencido y creer en todo el mensaje. Todo lo que dijo Jesús es cierto. No, Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no tendrás vida. Ah, no, yo en eso no creo. Entonces, por eso Pablo habla de creer en el corazón, creer en el corazón en todo el mensaje. En todo el mensaje. Jesús dijo esto, lo acepto. No lo entiendo, lo acepto. No lo comprendo, lo acepto. Mi capacidad limitada no lo logra comprender, lo acepto. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra de la fe. Tenemos que creer. La fe, la nueva justicia, la justicia por la fe, la justicia de la fe, la justicia en Jesucristo, que es creer. Creer. Ciegamente. ¿En qué? En todo lo que Dios anunció por medio de su amadísimo Hijo Jesucristo. Ese que se entregó y pagó el precio, el rescate por mi salvación, por tu salvación. Espero que te haya sido de utilidad. Te dejo un gran saludo, un gran saludo. Espero que tengas una bendecida semana en Cristo Jesús y nos vemos próximamente en otro programa de este canal, tu canal Palabra Santa. Chao.